Gracias por permitirme estar en tu hogar. Gracias por ver este video, escuchar este mensaje. Declaro la bendición del Eterno, Jehová de los ejércitos. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dice, yo soy el que soy. Por este nombre me recordarán los hombres por todos los siglos, Jehová de los ejércitos. Bendigo tu ministerio, bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu pareja, tu familia. Bendigo el hogar donde Dios te ha colocado. Bendigo tus bienes, bendigo tus finanzas. Y te bendigo por ser ángel de Dios en la tierra. Y te bendigo por ser evangelista, partícipe de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Quizás te admire que yo diga, te bendigo por ser ángel. ¿Cómo así? Acuérdate que la palabra ángel en Apocalipsis es un término connotativo. No solamente los ángeles son los ángeles del cielo. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que colabora, que ayuda, aquellos ministros que estamos en el frente de batalla, que no tenemos pensión de ninguna empresa, no tenemos ningún tipo de negocio, ni hemos agarrado el evangelio como negocio tampoco, no tenemos ningún tipo de entrada. Dios nos tiene en la tierra predicando el evangelio, y hay hombres que, como David, fueron enviados por Isaí para que le llevaran a los que estaban peleando las batallas del Señor en la época de Saúl, provisión. El primer ministerio que desarrolló David fue el ministerio de servir, de colaborar y de ayudar. Dios te bendice para que sigas siendo ángel de Dios en la tierra, para que tú te sigas poniendo la mano en el corazón y tú sigas entendiendo que eres parte de esa predicación del evangelio. Y gracias a usted, mi querido hermano, posiblemente haces llegar este mensaje a muchos lugares donde sería imposible de otra manera hacerlo llegar. Hoy quiero hablar sobre lo que es la verdadera unción. La verdadera unción. ¿Qué es la unción? Nosotros oímos hablar mucho de la unción. Hace unos años me acuerdo un hermano del país de Puerto Rico comentándome de un ancianito, de alguien que estaba predicando en República Dominicana, y decía, ¿qué unción tenía ese hombre? ¿Qué unción tenía ese hombre? Hace como unos 4 días escuchaba a un apóstol que alguien le preguntó, apóstol, ¿cómo hago yo para tener la unción de usted? Y ese hombre de una vez hizo como el pavo real, ¡buf! Se empujó y dice, para que tú tengas mi unción, tiene que haberte pasado esto y esto. Y él empezó a contar algunos incidentes, según él, para tener esa unción. Pero eso que él dice que es unción, eso no es unción. Eso de que cuando yo empiezo a predicar, la gente empieza a saltar, y cuando yo empiezo a ministrar, la gente empieza a caer al suelo, eso no es unción. Amado, tenemos que seguirle pidiendo a Dios que nos abra el entendimiento, que el Señor nos siga alumbrando el entendimiento, y sobre todo que nos siga dando discernimiento.
Dice para nosotros poder entender. A mí me gusta tanto ese versículo de Efesios capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol San Pablo dice que él oraba a Dios para que el Señor le abriera los ojos del entendimiento a la iglesia de Éfeso y les diera espíritu de revelación y de sabiduría. Yo necesito tanto ese discernimiento, necesito tanto esa revelación y necesito tanto esa sabiduría, que en mis momentos de silencio le ruego a Dios con todo mi corazón: Señor, síguenos capacitando, ayúdanos. Porque por falta de esa revelación y de ese conocimiento es que vienen las locuras, como el Elías Cartagenero, apóstol, un hermano muy lindo, muy querido, que él dice que él es el Elías Cartagenero. Y toda esta cantidad de herejías, toda esta cantidad de locuras, es por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No era que no tenía conocimiento, le faltó. Fue destruido, ¿cómo? Mira cómo terminaron los hijos. Mira cómo terminaron los hijos. Mira la hija por dónde va. Mira el hijo por dónde va. Mira el otro por dónde va. Mira ese hogar cómo está cada día siendo más arruinado. Porque la prosperidad del hombre no está en los bienes que posee. Hay gente que tiene mucho dinero, tienen cosas lindas, pero viven en ruina. En la tenencia de dinero no es la prosperidad de la segunda carta del apóstol San Juan, del versículo 2. No es la prosperidad. Eso lo hablaremos después. Pero ahora quiero hablarte qué es la unción. Digamos, amados de Dios, que la unción no está en los gritos. La unción no está porque yo grite. La unción no está porque la gente empieza a danzar y caer. Eso es embuste. Eso es antibíblico. Allí no está la unción. La unción no está porque yo hable lengua más que los demás. Tampoco. Tremenda unción. Mira cómo cae la gente. Y la Biblia me enseña que las personas que caían ante Jesucristo eran sus enemigos. No era por sanidad, ni era porque eran sus enemigos. Dice, cuando fueron a agarrar a Jesús en el Calvario, cuando Él les dijo, yo soy, ellos cayeron inmediatamente, porque eran enemigos, venían a matar a Jesús. Entonces, eso de que la gente se caiga, mi hermana pastora, lo quieras creer o no lo quieras creer, bíblicamente búscalo. No te dejes llevar por lo que alguien dijo. No te dejes llevar por lo que alguien dijo. No te dejes llevar porque a mí me parece. No. Miremos las escrituras. Que sean las escrituras el fundamento de nuestra fe. Que sean las escrituras el piso sobre el cual nosotros nos paremos. Como cuando la hermanita dice, yo siento una unción. Y yo siento. Nosotros no nos movemos por sentir. La iglesia del Señor no es almática. No es asmática, no. Almática. Es decir, emotiva. No nos movemos por emociones. No se trata porque sienta o porque yo no sienta, sino por lo que yo crea. Romanos
capítulo 5, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe la que nos mueve a orar por un enfermo, por un endemoniado, por cualquier situación. Es por fe, no por lo que sintamos. Pero vamos a mirar la unción. ¿Qué es la unción? La unción es una designación de parte del Espíritu de Dios sobre un miembro de la iglesia, asignándole un ministerio especial. Pero también es una asignación a todo hijo de Dios. Pastor, ¿sí? Todo hijo de Dios tiene una unción de parte del Señor. Todo hijo de Dios. Fíjese que la palabra de Dios es completamente clara cuando a nosotros nos enseña aquí en el versículo 21 del capítulo 2. Dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. El apóstol San Juan le está escribiendo a una iglesia. No le está escribiendo a un apóstol. No le está escribiendo a un pastor o a un profeta. Está hablándole a la iglesia. Dice: ustedes tienen la unción. ¿Qué es la unción? La autoridad, la investidura de hijo de Dios por haber nacido de nuevo y por estar andando en los caminos del Señor. Versículo 27 del mismo capítulo 2 dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu de Dios nos ha dado como iglesia una investidura. La iglesia es algo más que sobrenatural. A mí no me gusta mucho la palabra sobrenatural porque es utilizada en la parte de los magos, de los astrólogos. Me gusta más la parte celestial, divina. Dios nos ha investido como iglesia. Todo hijo de Dios tiene una unción para entender, para comprender, para analizar y para seguir adelante en el camino de Dios. Entonces, la unción no está supeditada a un apóstol. Yo quisiera tener la unción del apóstol. Cálmese. La persona que se expresa así le hace falta conocimiento, y por eso es que el pueblo está siendo, y mucha gente está siendo destruida. Como el ministro, dice él que es ministro, yo no sé ni qué decir, a veces uno no sabe. Se mete en un tanque de agua, allí se orina y empieza a darle vasitos de agua a todo el mundo para que ellos tengan la unción de él. Locuras, fuera de todo contexto bíblico. Usted le pregunta a un ministro, hábleme de la exégesis. No, yo soy profesor de tal cosa. Homilética, hermenéutica. Hábleme de la exégesis y hábleme de la exégesis, pastor. Yo quisiera profundizar sobre eso. Hábleme sobre eso. Muchos lo hacen porque han sido capacitados por el Señor. La mayoría de la gente ni saben de qué le está hablando usted. Entonces, esa falta de conocimiento es el pedacito que habla Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó. Y amado, miren, hay un desapego en muchos, gracias al Señor, que no en todos. La mayoría de los ministros no ven los videos, no los ven completos. Sí, yo lo empecé, pero no lo terminé. El ministro no escucha otros mensajeros. Pocos son los que escuchan otros mensajeros. Y algunos, desafortunadamente, les gusta escuchar unas doctrinas falsas. No, yo escucho Amaneciendo con Rudolf.
con Rudolf, no sé cómo es que se llama ese. No, yo escucho esa, no sigo mencionando nombres porque no quiero caer en referencia de nadie mal. Pero qué lindo es cuando usted logra entender qué es la unción. ¿Qué es la unción? Usted tiene una unción. Si tú eres un nacido de nuevo, sobre ti hay una unción. Esa unción, dice la palabra, que es de todos los hijos de Dios. Hay otros tipos de unciones. Hay una unción de gobierno. ¿Una unción de qué? De gobierno. Una unción de gobierno. Esa que recibió David por Samuel, porque ya Saúl había pecado. Una unción de gobierno como la que también recibió Saúl. Una unción de gobierno de parte de Dios. Cuando una persona recibe una unción de gobierno y nosotros empezamos a indagar en las escrituras, a detenernos, a leer aquí, leer allá, nos damos cuenta que las personas que recibieron la unción de gobierno, no recibieron la unción sacerdotal. Acuérdate que el único que lo sabe todo es el Señor. Y nosotros no estamos enseñando como el que lo sabe todo. Nos guarde el Señor. Si tú consigues un ministro que dice, mire, este recibió la unción, y tú me ayudas escribiéndome un comentario, sería lindo. Pero que yo sepa, la mayoría de las veces, cuando una persona es designada por Dios para un ministerio, casi nunca Dios le designa otros tipos de ministerios. Caso de David recibió una unción de gobierno y recibió una unción profética. Pero hasta ahí, una unción profética. Saúl solamente recibió una unción de gobierno y también recibió una unción profética. Dice que Saúl entre los profetas profetizaba. Cuando Dios llama a un ministro para que sea un pastor de la iglesia del Señor, le da esa unción ministerial y le da una unción profética, pocas veces le llama para que también sea presidente de la República. No le llama para eso. Y cuando la persona es llamado por Dios, que dice él que es llamado por, y trata de fungir como en una unción de gobierno, como senador, como cualquier otra cosa, está invirtiendo el orden de Dios. El apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y después Pablo le escribe a Timoteo, dice que ninguno que milita en la senda, en los caminos del Señor, se enreda en los negocios de la vida. Termina enredado, y bien enredado, hasta preso. Yo me acuerdo cuando el pastor Enrique Gómez, dueño de las emisoras auténticas, yo me acuerdo cuando el pastor Enrique Gómez inició en el ministerio junto con mi pastor Marco Díaz, que partió con el Señor. Dios le dio una unción ministerial de pastor y después terminó en el Senado. Y lo estaban casando. Dios no lo llamó a ser senador. Y le tomaron fotos diciendo malas palabras, groserías, y le tomaron fotos. Quedó degradado, en muy mala situación. Hasta ahora no ha habido un ministro que, siendo un verdadero ministro del Señor, con una unción
de pastor, misionera, de apóstol, profética, y se haya enredado en los negocios de la vida. El mundo son los negocios de la vida. Jesucristo no aceptó que lo colocaran como rey porque Jesús sabía a qué venía. Y aquí es donde está la clave. Saber nosotros a qué nos ha llamado el Señor. Cuando usted no sabe, mi pastor, a qué lo ha llamado Dios, usted termina enredado. Y no termine ahora diciendo, yo cancelo esas palabras, yo las puedes cancelar como sea. Te enredas en los negocios de la vida y terminas enredado. Porque la Biblia no se equivoca. Entonces, entre las diferentes unciones, está una unción apostólica, está una unción profética, una unción evangelística, una unción pastoral y una unción de maestro. Pero las unciones no consisten en estar por encima de los demás. ¿Por qué creen ustedes que la ola de apostolitis se elevó con tanta fuerza? Porque por falta de conocimiento, porque un apóstol es un misionero enviado por una junta directiva y un pastor. El apóstol de Efesios 4:11 es un misionero, no es otra cosa. Y las iglesias que hoy gozamos el privilegio de tenerlas fueron traídas por apóstoles. Y mientras que la iglesia esté en la tierra, los 5 ministerios funcionarán porque es la mano de Dios sosteniendo la iglesia y también es la columna vertebral de la iglesia. Lo que hay es que seguirle pidiendo a Dios que nos siga dando ese discernimiento para darle a las personas el lugar que les corresponde. Entonces fíjate que estoy repitiendo que hay 5 unciones, de acuerdo, porque una unción es una investidura, es una capacitación para que la persona pueda desempeñarse como tal. Eso es lo que es una unción, pero que toda la iglesia tiene la unción del Santo de Israel. Vamos a mirar en Primera de Reyes, lo que la palabra de Dios a nosotros nos explica, porque hay mucha gente que es emotiva, hay mucha gente que es almática. Yo me acuerdo que aquí en la ciudad de Cartagena, no menciono nombres ni menciono tampoco iglesias, porque el propósito de nuestro programa es edificar, no destruir, no dañar. Que la gente se la pille, y ese es el problema de la gente. Pero nosotros, el deseo es edificar. Cuando un ministro en pleno altar, empezó en pleno altar del Señor en la iglesia, empezó a cantar a Oscar de León, una canción de Oscar de León, y empezó a bailarla ahí. Y la gente, ¡ah! ¿Por qué lo aplaudieron? Porque ninguno de ellos, de esos 2,000 personas que habían allí quizás, ninguno de ellos tiene discernimiento de Dios. Porque a la gente lo que le gusta es el grito, el zapateo. La gente lo que le gusta es el espeluque. Como una niñita hermosa, linda, Dios la bendiga. Me tocó el corazón al verla ella orando, pero lo que sí no me tocó el corazón fue cuando empezó a hacer imitando a alguien que también hace así. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Hay que tratar de que los niños sean originales, y usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser originales. Que nos ayude a ser originales. La unción no está entonces en la apariencia, tremenda unción. ¿Cómo canta esta mujer con unción? No. ¿Cómo predica con unción? ¿Qué es lo que tú le llamas unción? Unción es la capacidad de poder hacer algo guiado y en el Señor. Si usted analiza el brincoteo de la iglesia actual,
con la iglesia primitiva y aún con las primeras iglesias, que vemos algunos videos en la administración de Cater Kuhlman, en la administración de algunos de esos ministros antiguos, nos damos cuenta, y si usted mira la palabra, va a darse cuenta que a Dios se adora con cánticos espirituales. Yo tengo un video donde hablo de los diferentes cánticos, y hay cánticos que no son espirituales, son carnales, emotivos, que lo que mueven es la carne. Y si te descuida, puedes terminar pensando, yo voy a comprar mi 9 milímetros, mano. Yo pienso que yo en cualquier momento la voy a necesitar. Y termina como pastor comprándote las 9 milímetros y buscando 4 o 5 guardaespaldas. ¿Sabes cuál es el resultado? ¿Sabes por qué son esos guardaespaldas? Por estar siendo ministrado por música no espiritual, no por cánticos espirituales, sino por cánticos que invocan y evocan a aquellas personas que un día alababan al mundo. Como lo estás escuchando. Hemos tomado la decisión de que nuestros oídos sean sellados por la presencia del Espíritu de Dios contra cualquier tipo de música que se haya enmarcada en Romanos capítulo 1. Yo sé que usted ha leído Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. El mundo actual, usted ve que sus cánticos es honrando a quién, a las criaturas. Honrando a quién, al río Guatapurí. Honrando a quién, a la Nevada, allá donde nace el Guatapurí. Honrando a quién, bueno, cualquier cantidad de seres, personas y objetos, árboles, mujeres y cualquier otra cosa, menos al Señor. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Sería muy bueno que pensemos que eso era dar culto. Dar culto es honrar con los labios, es reconocer algo que nos ha llenado el corazón, es algo que nos gustó, que nos gusta, es algo que hermoso, que bello. Ponlo otra vez. Está honrando, dando culto a algo en particular. Y eso dice la palabra. Por eso es que la iglesia, en la medida en que vamos entrándonos en la palabra de Dios y vamos entrándonos en la gracia del Señor, vamos entendiendo. Y yo mismo, yo voy reconociendo y digo, Dios mío, cuán equivocado yo estaba. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra la que nos abre los ojos del entendimiento, dice Efesios 4:17. Efesios 4:17. ¿Qué dice Efesios 4:17? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Nosotros llegamos al Señor. Usted puede ser el eximio, usted puede ser el benemérito, usted puede ser el conspicuo más educado del universo, pero cuando usted llegó al Señor y yo llegué al Señor, llegamos con los ojos del entendimiento entenebrecido. Léalo, si usted lo desea, en Efesios 4:17. Y en la medida en que nosotros vamos entendiendo, vamos leyendo y vamos pidiéndole a Dios humildad, porque una cosa es que usted aprenda a usted mismo, arañazo, lo que usted entienda, y otra cosa es cuando usted se coloca bajo un ministerio de maestro. Usted va a tener y se va a dar cuenta
que algunas veces usted mismo se va a rebelar contra el maestro. Pero después Dios la hace caer y dice, oye, sí, yo estaba equivocado. Verdaderamente que sí. Gracias, Señor. Porque es que Dios no se equivoca. En la iglesia del Señor ningún ministerio es más importante que otro. Los 5 ministerios son cónsonos. Los 5 ministerios son rítmicos. Cuando se utilizan correctamente, dan la melodía celestial que cada uno de nosotros necesita escuchar. Primera de Reyes 13, dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 13, no, 19. Primera de Reyes 19. Dice que el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y aquí es donde está la equivocación de la iglesia. La mayoría de la iglesia, cuando la ponen a bailar, y allá caen y corren de una vez con una manta y la tapan. ¡Qué unción! Y el que está allí lo miran como la unción. Yo me acuerdo, con el respeto, el honor y la honra que merece mi hermano, un hermano evangelista, que se levantó con nosotros en el Centro Evangélico de Blas de Lezo, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Yo me levanté allí en ese lugar. Mis primeros 2 años fueron allí. Y yo me acuerdo que cuando él vino de por allá de Tierras Perdidas, no sé, por un lugar, vino una cantidad de fotos mostrándola que cómo caía la gente. Él, según él, vino con una visión que estaba por encima de la iglesia y por encima de todos. Tanto que algunas veces hizo ayunos, aparte de los ayunos que la iglesia estaba haciendo, y por eso se fue puesto en disciplina. Y yo creo que por eso fue que él se fue de la iglesia también. Porque el enemigo lo logró engañar en parte. Señor, ten misericordia de mí, perdóname si no fue así. Misericordia de mí. Entonces, amados, porque es que es un error creer que ese hombre, que porque la gente cae, él tiene una unción que está por encima. No, eso no es unción, eso es ignorancia, esto es locura. Es falta de discernimiento. Falta de discernimiento espiritual. Y mire que aquí dice, y es que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Esos terremotos son los terremotos bonitos que le gusta a la iglesia católica evangélica. Tremendo, ellos son felices cuando ven la gente caer y el otro. Y resulta que Dios no está allí obrando. Dios no está obrando, Dios no está allí. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Una de las evidencias de la unción es que produce arrepentimiento, produce conversión, produce cambio en la vida de una persona. Evidencia de una verdadera unción. Yo conozco a una hermanita, muy linda ella, muy querida, una anciana, que eso apenas que empieza el culto, de una vez empieza a dar vuelta y allá. Pero en su casa es una culebra, una cosa horrible. Todo esto
por el malentendido de lo que es la unción. Mi hermano, ¿no cree usted que su pastor está ungido porque produzca terremotos y que porque produzca no, ahí no está la unción? El Señor sigue derramando lluvias de bendiciones. Yo te bendigo y doy gracias a Dios por suscribirte. Gracias por hacerte de este lado, donde el Señor nos dijo, pasemos al otro lado. Estamos en ese otro lado, en el lado del Señor, donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Lluvias de bendiciones para tu vida, para tu hogar, para tu ministerio. Y yo te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret.